Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 13. Amén. Amén. Y dice la bendita palabra: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberada contribución para ellos y para todos. Palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Pues empezamos la carrera de este día. Amén. La carrera, porque pues la palabra es un camino, el mandamiento es un camino, y Dios nos manda a caminar en ello. Pero esta ocasión, más que caminar, vamos a echar una carrera. Nuestro tema es la obediencia al Evangelio. Amén. La obediencia al Evangelio. Gloria al Señor. ¿Qué es la obediencia al Evangelio? Amén. Está la obediencia a la palabra, y pues el Evangelio es parte de la palabra, solamente que hay una pequeña separación. La obediencia aplica para diferentes lugares. Amén. Así como dijimos, la fe también aplica a diferentes lugares. Entonces, uno puede tener obediencia en unas cosas y tener desobediencia en otras cosas de la misma palabra. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de analizar hacia dónde está el enfoque. Aquí dice claramente, pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Amén. Quiere decir, por la obediencia que profesan al Evangelio, glorifican a Dios. Quiere decir que la obediencia al Evangelio nos lleva ¿a qué? A glorificar a Dios. Es algo muy importante. La obediencia al Evangelio nos lleva a glorificar a Dios. Y es algo muy importante. Que cuando alguien no obedece al Evangelio, no glorifica a Dios. Entonces, si obedecer al Evangelio glorifica a Dios, y si nosotros queremos glorificar a Dios, entonces con mayor razón nosotros necesitamos entender cuál es la obediencia al Evangelio. No podemos decir yo glorifico a Dios sin entender cuál es la obediencia al Evangelio. Nosotros, para decir yo voy a glorificar a Dios, es porque tengo que saber que glorifica a Dios, y de esa manera yo tengo que empezar a glorificar. Y en esta ocasión el Señor nos habla por la obediencia que profesan al Evangelio. Un evangélico no solamente es aquel que oye el Evangelio. Un evangélico no es aquel que entiende el Evangelio. Un evangélico no es aquel que se sabe el Evangelio. Un evangélico es aquel que cree el Evangelio, y la señal de creerlo es la obediencia al Evangelio. Amén. O sea que la fe nos hace oidores y hacedores. Eso es lo que nos hace la fe. Si alguien dice, es que yo tengo fe, pero no lo hace, deberíamos de preguntar, ¿seguro? ¿Seguro que tienes fe? ¿Por qué? Porque si alguien dijera, yo tengo fe, y no lo hace, dijéramos, es una fe muerta. Es una fe muerta, o una fe vana, que quiere decir que dice tener fe, pero no tiene fruto. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que una fe muerta es que yo sí creo que es palabra de Dios, sí creo que el Evangelio es así, pero yo no lo vivo.
Esto quiere decir, yo creo que es palabra de Dios. Esa es una fe correcta. Pero al yo no vivirla, es que yo no creo que esa palabra es para mí. ¿Estamos entendiendo? Ya de ahí se hace una ¿qué? Una fe vana, claramente. Amén, mis hermanos. Entonces, algo muy importante es eso. La fe que profesas al Evangelio. Lo que quiere decir, la obediencia al Evangelio. Amén, mis hermanos. ¿Y cuál es la obediencia al Evangelio? Nosotros oímos un mandamiento del Señor Jesús que dice claramente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y se bautice, éste será salvo. El bautismo es la obediencia al Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio tiene algo, no solo que es poder, sino el Evangelio te manda. El Evangelio te produce un mandamiento en tu corazón. Te produce un mandamiento en tu corazón. Entonces, cuando se explica bien el Evangelio, y cuando tú entiendes el Evangelio, lo único que te pide es que creas el Evangelio y te bautices. Lo checa. Fe es creer en el Evangelio y bautizarse es obedecer al Evangelio. Por eso, cuando una persona oye el Evangelio y dice yo creo, pero todavía como que no se quiere bautizar muy bien, realmente es que no obedece al Evangelio. O, en otras palabras, es que realmente no ha creído al Evangelio. Es algo muy importante. El bautizo es la obediencia al Evangelio y es la señal de que ha creído. La obediencia es la señal de que se crea la palabra de Dios. Entonces, el bautismo es la obediencia al Evangelio. El bautismo es la señal de que se ha creído el Evangelio. El bautismo es la respuesta al Evangelio. ¿Amén? Entonces, cuando una persona dice que cree el Evangelio y la persona le nace bautizarse y quiere bautizarse, es porque obedece el Evangelio. Y cuando se bautiza, glorifica a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué glorifica a Dios? Porque Dios está declarando desde los cielos: he ahí alguien que valora mi amor, alguien que valora el que yo haya preparado un cuerpo al Hijo, es alguien que ha creído en lo que nosotros hemos preparado para su salvación, es ahí alguien que ha creído que sus pecados fueron cargados, está valorando que yo preparé un cuerpo al Hijo, alguien que está valorando que yo castigué a mi hijo, yo derramé la ira sobre mi hijo, ahí hay alguien que está aprovechando el plan de salvación, alguien que está aceptando el plan de salvación, alguien que valora que mi hijo cargó sus pecados, alguien que valora que mi hijo fue castigado, alguien que valora la sangre del Cordero, alguien que valora que Cristo haya ido al infierno, alguien que ha creído, ahí está, y Él se glorifica. Ahora se regocija porque dice: ahí está el propósito del sacrificio de mi hijo, ahí está el propósito de que Él haya muerto, ahí está el propósito de que Él haya derramado su sangre, ahí está el propósito cumpliéndose de que mi hijo haya tomado el lugar por Él. Y eso glorifica a Él. ¿Por qué dice glorifica a Él? Porque cada persona que no obedece al Evangelio, hermanos, glorifica a los demonios. ¿Por qué? Porque es que el demonio dice: mira, dice que cree en ti, pero no se quiere bautizar. Dice que cree en ti, pero no quiere obedecer. Así es que casi como diciendo: pobre Dios. La gente no te quiere, la gente no te aprecia, la gente no te valora, y la gente no quiere a pesar de que dice que cree. La gente quiere estar con nosotros. Amén. Pero no solo eso, una vez que una persona
ha creído el Evangelio porque lo ha entendido bien, el Evangelio quebranta el corazón. Cuando una persona medita el Evangelio y lo entiende, quebranta el corazón. Porque el Evangelio le produce una fe. Y esa fe es lo que lo lleva a bautizar. En pocas palabras, pudiéramos decir, la fe al Evangelio es el mandamiento del Evangelio. Y nosotros vemos que el Evangelio produce un quebrantamiento. Y ese quebrantamiento significa vencido por el poder de Dios. Vencido por Cristo. Ajá. Entonces ya sabemos qué es el arrepentimiento. Es un cambio de conducta, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de propósito. Eso te produce el Evangelio. Entonces, obedecer al Evangelio, la segunda parte, es que tú cambias tu forma de pensar. O sea, quiere decir que ahora ya no piensas como antes, sino obedeces conforme el Evangelio está provocando en tus pensamientos, conforme el Evangelio está provocando a tu corazón, conforme el Evangelio está provocando dentro de ti, ahora obedeces eso. Y eso es obedecer al Evangelio. Si es mi cambio de pensamiento, si antes pensaba que yo me salvaba por las misas, los rezos, la hostia, ahora cambia mi pensamiento, ahora yo me salvo por creer en Cristo y obedezco eso. ¿Qué quiere decir? Que ahora mantengo mis pensamientos en lo que dice el Evangelio. Eso es obedecer al Evangelio, mantener tus pensamientos en lo que dice el Evangelio, mantener tu corazón en lo que dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces tus costumbres te van a querer jalar, tus razonamientos te van a querer jalar, tus razonamientos van a querer que obedezcas otro pensamiento, tus imaginaciones, tu doctrina tradicional te va a querer jalar a que obedezcas lo que antes creías. Decía el apóstol Pablo, obedeciendo la corriente de este mundo. Entonces hay una obediencia a la corriente de este mundo, conforme al pensamiento humano, al sentimiento humano, a los deseos humanos. Entonces ahora ya no obedecemos eso, ahora obedecemos lo que el Evangelio provoca en nuestro corazón. Esa es la obediencia al Evangelio. Entonces es un cambio de mente, cambio de corazón. Y así que la obediencia al Evangelio nos mantenemos ahí, aunque la mente, aunque el corazón nos quiere desviar, obedecemos solamente lo que dice el Evangelio. Esa es la segunda parte de la obediencia al Evangelio. Amén. Y la tercera parte de la obediencia al Evangelio es, mis hermanos, el Evangelio te produce el deseo de abandonar el mundo. El Evangelio te produce el deseo de abandonar el mundo. Entonces, obedecer al Evangelio no es que Él te prohíbe ir al mundo, sino que cuando tú crees el Evangelio y tú andas en el mundo, tú ya no compartes con el mundo. Aunque estás en el mundo, ya no eres del mundo, por lo tanto no te sientes bien en el mundo. Entonces la obediencia al Evangelio es que si estoy en el mundo, haciendo las cosas del mundo, y ya no le encuentro sentido, ya no me identifico con ello, me siento raro, y ya me siento como que no es mi mundo, inmediatamente obedecer el Evangelio es que si el Evangelio me ha separado del mundo, por eso aunque estoy en medio del mundo ya no me siento mundano ni me siento igual a ellos y ya no puedo convivir con ellos, no porque me lo prohíban, sino porque ya no le encuentro sentido, no le encuentro valor, todo lo veo vano, todo lo veo, entonces el Evangelio me ha separado del mundo. Entonces la obediencia al Evangelio es que yo me aleje de ahí, que yo me aleje de ahí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo esté con los del mundo cuando ya no lo siento, ya no lo siento productivo, cuando ya no siento precisamente esa bendición.
Ya no le encuentro sentido estar ahí. Entonces no tiene sentido que yo esté ahí si no hay sentido. Entonces, el Evangelio me ha separado del mundo. Y la obediencia al Evangelio es que yo me aleje de ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona creyó el Evangelio y siente que ya no es del mundo y ya no le encuentra sentido, pues llega un momento, hermano, que se aferran a estar ahí. Y cuando menos se dan cuenta, ya fueron atrapados otra vez por el mundo. ¿Ah? Entonces, por eso, santos separados del mundo. Y no solo eso, hermano. No solo eso. No solo eso, separados de sus cosas, su sistema. Hablaba de la gente, pero también del sistema. Voy a poner un ejemplo. De pronto, usted le gustaba la música mundana y usted disfrutaba la buena música, le vamos a llamar así. Y la buena música no es Beethoven, ¿verdad? La buena música es la que a ti te gusta, ¿verdad? Mientras alguien dice, para mí la buena música es un jazz ahí. Ahora entonces para mí la buena música es estar ahí, meneando el cuerpo, ¿no? Entonces la buena música no lo declara el estilo de música, sino el gusto de la gente. Y esa música es buena, pero para cada gente. Entonces hay música para todos los gustos. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio y tú crees en el Evangelio, y de pronto tú escuchas la música, y esa música ya no te llena, no es que te lo prohíben, sino ya no te llena, y la escuchas y le cambias, y le cambias, y le cambias, y ya no escuchas bien una, y luego pones otro disco, y no, y otro, y nada, y ya te aburre, y no le encuentras sentido a la música y todo. Eso quiere decir que el Evangelio te ha separado de la música, y la obediencia al Evangelio es deshazte de esa música, desaparece esa música. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al Evangelio. O sea, quiere decir que nuestra religión, como dice el mundo, que no hay religión, dice, es que te prohíben la música. No me prohíben la música. El punto es que el Evangelio me separa de la música, porque con el Evangelio no le encuentro sentido a la música, ni me llena la música. Entonces, en obediencia al Evangelio, yo desecho la música, porque no tiene sentido ni tiene valor. Porque la música ofende a Dios, la música del mundo, porque habla tantas cosas pecaminosas, y porque es una música de un espíritu diferente. Entonces el Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio es la espada que me separa de la música, por cuanto trae otro espíritu diferente. Así es que la obediencia al Evangelio es que agarro mis 900, 500, 5000 CDs, 300 casetes, y los echo al fuego. Entonces tomo mi memoria, inmediatamente la formateo para que no se vaya a quedar una por ahí. Esa es la obediencia al Evangelio. No es que te prohíbe, es que el Evangelio provoca la división entre tu música del mundo y tu fe al Evangelio. Esa es la diferencia, mis hermanos. Pero no obstante, no solamente entra la música, también entra las movies, las películas. Amén. Entonces es lo mismo, mis hermanos. Cuando nosotros andamos en la corriente de este mundo y obedecíamos a la corriente de este mundo, entonces nosotros vemos que en este mundo nos gustaban las películas. Esa es la corriente del mundo. ¿Y qué películas? Uno le gusta mucho las películas románticas, de amores, mariachi, serenata. Otros les gustan las películas de terror, aunque ellos están espantados, pero están ahí, viendo la de terror, pura terror. Otros les gustan las películas de historias. Otros les gustan las películas pornográficas, y cada quien tiene su gusto. Igual lo mismo que la música, cada quien. Y cada quien dice que la película está re buena. Pero es de acuerdo al gusto. O sea, lo que hace bueno una película o una música es el gusto de la gente. Entonces, cuando una persona llega a creer en el Evangelio, el mismo Evangelio, cuando ya una persona la creyó, aunque usted ve la película mundana, aunque usted ve la película terrorífica, la película novelera, lo que sea, cuando usted ve
De igual manera usted ve que los actores son tontos, usted ve que los actores, la verdad, no tiene sentido lo que hacen, usted ve que la película se ve muy falsa, muy fantasiosa, muy vana, y eso quiere decir que el Evangelio te separó de las películas. Y entonces la obediencia al Evangelio es que inmediatamente tú agarras ese montón de películas y las echas al fuego, las quemas, las destruyes. No porque Dios te prohíbe las películas, no porque la iglesia te prohíbe las películas, no porque el pastor te prohíbe las películas, sino porque el Evangelio hace la separación entre las películas y el Evangelio, porque las películas traen un espíritu diferente al Espíritu Santo. Entonces el Evangelio es la espada que hace la separación. Entonces cuando una persona ya no le llena las películas, ya no le encuentra sentido, ya les encuentra muy bobas, muy tontas, muy fuera de serie, entonces ahí obedecer al Evangelio es inmediatamente destruir toda la película que no es de Dios. Esa es la obediencia al Evangelio. Amén. Es toda la corriente del mundo. Y luego ahí entra también la televisión. No es que Dios te prohíbe la televisión, no es que el pastor te prohíbe la televisión, no es que los cristianos prohibimos la televisión, sino que cuando uno no conoce el Evangelio y uno anda obedeciendo la corriente de este mundo, quiere decir que uno se hace esclavo de la televisión, se hace un esclavo de los programas y está uno ahí perdiendo el tiempo, nada más. Dice, no, me estoy divirtiendo, no, perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la televisión, hay brujería, hay picardía, hay fantasía, hay cosas vanas, que a veces, hermano, hoy en este tiempo que yo miro la televisión, cuando luego por ahí paso y la estoy viendo, o voy a una tienda y veo que ahí está en la pantalla, y veo cada cosa y digo, ¿y estas cosas qué? Entonces, yo me acuerdo que cuando éramos niños, al menos habían buenos programas en la televisión, entre comillas, de acuerdo al mundo, ¿verdad? Pero ahora usted ve todo programa que hay en la televisión, la verdad, no hay duda que Satanás está en la televisión. Si en los 70 predicaban que la televisión es cajita del diablo, ahora creo que lo creo más. Sí, así predicaban los predicadores. Saque la caja del diablo de la casa, la televisión. Usted va por las calles de Nueva York y todo, ahí en las calles estaban las televisiones ahí tiradas para el que se la quisiera llevar. Y todo el que no es cristiano fue bendecido. Amén. Pero cuando ya una persona cree en el Evangelio, hermanos, usted ve la televisión y usted ya no le encuentra sentido estar viendo televisión. Usted le encuentra que es una bobería y usted puede decir, como gente que se cree muy artista, allí está ante las cámaras hablando cada cosa y usted ya no le encuentra sentido a la televisión, ya no le llena la televisión. Y algo dentro de ti como que te molesta esa televisión, te molesta los actores, te molesta lo que dicen, y entonces quiere decir que el Evangelio te está separando de la televisión. Entonces obedecer al Evangelio es agarrar y pagar la televisión y ponte a hacer algo productivo, orar, cantar al Señor, poner una alabanza, o ponte a hacer ejercicio para tu salud, es productivo. O sea, pero ahí el Evangelio es el que separa, por eso, hermanos, esa es la verdad que separa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La obediencia al Evangelio es agarrar y hacer un lado la televisión. Cuando uno no obedece al Evangelio, uno empieza así. ¿Y qué de malo tiene la tele? ¿A poco Dios no quiere que nos divirtamos un rato? Yo creo que sí hay que tirar las películas, pero pues hay unas películas que hasta nos dan de dar un mensaje. Porque hoy en día yo he visto a cristianos que hasta usan la película, checa, dicen la película mundana nos da un mensaje, pero no ponen la cristiana que trae un mensaje. Entonces eso quiere decir que no obedecen al Evangelio. Entonces eso es algo muy importante, hermanos. Cuando el Evangelio se mete, hermanos, y el Espíritu Santo está ahí, hermanos, Él no te deja ni ver televisión, ni ver películas mundanas, ni escuchar música mundana. ¿Por qué? Porque todo eso es vano, todo eso es del mundo, todo eso es sin fruto, es obra de las tinieblas, que no te va a aprovechar. Entonces ya Dios lo que quiere es que tú seas un cristiano, que glorifiques a Dios viviendo conforme a la vocación para el cual tú fuiste llamado, ser santo.
apartado del mundo y su sistema y sus cosas. Por eso dice la palabra, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué significa? Apártate del sistema mundano y apártate de sus películas, de sus músicas, de su televisión, apártate de sus vicios, de su religión, de su política, porque eso es del mundo. En el mundo estás, pero no eres del mundo para que participes en esas cosas, porque esas son obras infructíferas que no te son de provecho, porque cuando tú eres ciudadano del cielo y tu propósito en el mundo es vivir la vida del cielo en la tierra. Amén, mis hermanos. Esa es la obediencia al evangelio. Todas las cositas esas que no te ayudan y que están en el mundo. Entonces, no solamente eso. De pronto, ¿usted le gusta jugar fútbol, béisbol, básquetbol, boliche, billar, dominó, lo que sea? Cuando uno no conoce al Señor, uno le gusta practicar algún deporte. Y no solo eso, hermano. Algunos quizás juegan canasta, palillos chinos, cartas, baraja, póker, española, no sé cómo se llame, un conchan, algo así. Y lo mismo, hermano, cuando viene uno a creer el evangelio, no es que Dios te prohíbe las cartas. Tristemente, cuando no entendemos esto, nosotros le hemos dicho a la gente, equivocadamente, con una intención buena, que eso no es de Dios y que no le agrada a Dios. Entonces la gente que le ama jugarse una cartita, por lógico que no va a querer de tu Dios. Nosotros hemos mal representado el evangelio porque hemos hablado mal. Hemos hablado mal, en la intención de que la gente se salve. Hemos añadido cosas que no son, intenciones que no son. La intención ha sido buena, pero la forma de hablar ha sido incorrecta y por eso hemos dañado la evangelización. Pero yo nunca veo en la Biblia que diga un mandamiento, no jugarás cartas, no jugarás póker, no jugarás dominó, no jugarás básquetbol, o al menos que diga no jugarás deportes. Yo no veo que Dios ande diciendo eso. Y nosotros sí decimos, es que eso no es de Dios. Yo, hermano, inteligente, yo sí le diría a la persona, demuéstrame lo que eso no es de Dios. Y usted encontraría. Pues es que aquí dice, no, ahí no dice. Así como usted me dice, que no es que no es bueno que vaya a jugar béisbol. A ver, compruébeme. ¿Verdad que no hay? Pero si hay un verso donde dice que nos ejercitemos en la piedad, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. ¿Se ha leído ese texto? Pero ahora imagínate si la hermana está grave y el médico le dice que haga ejercicio y la hermana viene, pastor, es que voy a hacer ejercicio. Imagínate que le saque yo ese texto. No, hermano, es que el ejercicio para nada aprovecha. Ejercítate en la piedad. Sí, pero con ejercitarse en la piedad no se le arregla el tendón, el pie. Entonces a veces, hermano, nosotros no entendemos el sentido de las palabras y agarramos un texto para decir algo que no quiere decir, solamente porque a fuerza queremos que la gente deje de estar jugando y se venga a las cosas de Dios. La intención es buena, pero la acción es perversa. ¿Por qué perversa? Porque estamos torciendo algo con tal de convencer a la gente y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo no necesita nada de nuestra ayuda. El Espíritu Santo necesita, tira el Evangelio y no te metas en cosas que para eso se encarga el Evangelio después. Entonces, ¿qué significa, hermano? Es malo jugar béisbol, fútbol y todo. Hemos oído pastores que hasta se van con los hermanos a jugar béisbol. Y hermano Radamés se fue a jugar béisbol con los hermanos. No fue a jugar, fue a verlo a las 2 de la mañana. Y luego el hermano Chuy Olivares se va a jugar fútbol con los hermanos de la iglesia. Y luego algunas otras iglesias, en la iglesia Torre Fuerte, cuando se reúnen en la casa se echan un billarcito. Luego otros hermanos van a su casa y ahí están jugando futbolitos. Y para muchos cristianos, y más el pentecostal, cuando digo pentecostal porque ahí es donde más se ve, eso es del diablo. Véngase a jugar. Nosotros no jugamos eso.
No, cuando yo digo que mucha gente dice que es pentecostal, es su actitud que agarran. Que, ay, yo no juego eso, esto es del diablo, Jehová reprenda al diablo. Así distinguen al pentecostal, hermanos. Y no, hermano, pentecostal no tiene nada que ver con esa actitud. Hermano, ser pentecostal, hermano, es un estilo de vida espiritual. No tiene nada que ver con esas actitudes legalistas fariseas. Porque luego piensan que son los pentecostales. Por eso cuando dice, soy pentecostal, no, yo soy apostólico. No, yo soy cristiano. Pero ¿por qué dice? Hermano, todos los que creen en el Espíritu Santo y en el mover del Espíritu Santo y en los dones, son pentecostales. En la actitud, aquí. Pero no de la denominación de esos que se ponen así como, ay, no. Se ponen así como, ay, no, me voy a contaminar. Entonces aquí entra el problema. No entender. Pero, ¿qué hace el Evangelio? Bueno, a mí no me prohíbe el Señor ir a jugar fútbol. Es más, una ocasión por ahí las misioneras andaban jugando fútbol. ¿O no? Allá en Tapachula, ya los acusé. Jugando fútbol. Y yo me gozo verlas jugando fútbol. Porque se desestresan. Porque ya estresados van a pensar que el demonio las está ahí agarrando. No, necesitan hacer ejercicio para destresarse. ¿No te acuerdas la consagración de una hermanita en Lagunillas? Que toda la noche terminaron jugando ahí. Hasta el dueño del lugar se quedó maravillado y se sentó a mi lado para ver y contemplar a los jóvenes cómo se divertían sanamente. Imagínate si yo digo, ya se acabó la ceremonia, ya comimos, vámonos. Queremos jugar, eso es del diablo. O sea, hermano, a veces nosotros, la iglesia, llevamos todo al extremismo sin dejar que el Espíritu Santo trabaje con el Evangelio. El Evangelio separa, dijimos. Mano, decía un hermanito evangelista, ¿yo puedo jugar básquetbol? Nadie me prohíbe jugar básquetbol. Pero, yo pienso, si voy a jugar 2 horas básquetbol, prefiero estar 2 horas en oración. ¿Qué significa? Que el Evangelio que ha obrado en su corazón le ha enseñado lo que Pablo dijo. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. Y cuando dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, no significa que no es bueno el ejercicio para el cuerpo, sino lo que significa que no sirve de nada para la vida espiritual. Amén, esa es la diferencia. Pero entonces, cuando el Evangelio viene, el Evangelio te deja ver tus prioridades. Yo puedo ir a jugar fútbol, pero cuando estoy enamorado de Dios, yo cancelo el fútbol por estar con Dios. Yo cancelo el béisbol por estar con Dios. Yo cancelo el dominó por estar con Dios. Yo cancelo todo. Es el Evangelio que me separa de todos esos deportes y me llevan a estar en la piedad ejercitándome. Entonces, la obediencia al Evangelio es que aunque nadie te prohíbe jugar un deporte, pero entonces tú obedeces al Evangelio que te quiere ahí en la presencia de Dios, que te quiere en las cosas de Dios. El Evangelio te empuja al reino de Dios. Esa es la obediencia al Evangelio. Cuando alguien te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Te lo prohíben? Dile, no me lo prohíben. Simplemente yo no hago esto porque yo tengo otras cosas que hacer que el Evangelio me lleva y yo obedezco al Evangelio. Amén, mis hermanos. Ahora, ya de juego a juego sí. Ya si nos metemos, dicen, el póker es malo porque son cartas donde ganan dinero, es el azar. Los dominós es el azar, el ajedrez es al azar, y es de ganar, de competir con alguien. Entonces lo malo, la competencia. Yo les digo, vamos a echar una cascarita, bueno, ahí te tira, combinar y echar canasta, que ya metió uno, que yo meto el otro, me pasa balón, se lo paso, para divertirse es diferente. Pero todos los juegos no es para divertirse, los juegos para competir y ganar, y competir es un principio de Lucifer. Ganar es otro principio de Lucifer. Entonces ya el Evangelio te hace ver eso y te separa. Entonces dice, bueno, la carta, la baraja, el dominó, todos esos juegos de gana dinero, son malos, sí. Y usted dice, y el fútbol, pues también es malo, porque es competir, ganar dinero, y todo es malo ahí. Entonces dice, bueno, pues si yo quiero patear balón solo para distraerme, eso es otra cosa diferente. Pero también juego cartitas para distraerme, ahí ya no entra. ¿Ya entendimos? Pero es el Evangelio el que nos separa. Y la obediencia al Evangelio es
obedecer lo que el Evangelio te está poniendo en tu corazón. Aléjate de todas esas cosas. Amén, hermano. Yo puedo ir a jugar fútbol. ¿Sabe por qué no voy? Porque un día me patearon y me torcieron mi dedo. Entonces ahora ya, si vienen más a los pateo para que sigan jugando. Mi cuerpo es muy lindo para que me lo estén lastimando. ¿O no? Entonces es asunto personal. A mí nadie me prohíbe béisbol. Yo juego béisbol y es el deporte que más me gusta. Pero un día la pelota me pegó en mi espinilla y luego me pegó aquí. Dije, ¿por qué va a estar maltratando mi cuerpo? Mi cuerpo es santo y todavía no era cristiano. Entonces no juego. Yo puedo jugar básquetbol, pero luego los muchachos tienen una fuerza de aventarte la pelota y un día me torcieron mis dedos. ¿Por qué? Mi cuerpo no lo tengo que estar maltratando. ¿Ah? Un día iba yo a concursar en el voleibol, muy bien, y a mí me tocó dar el saque. No me acuerdo que agarré la pelotita y le hice así, se fue bien lejos. Dije, no aguanta nada. Y me dio una regañiza al director. Dije, ni tengo necesidad que me están regañando también. Y así me salí, hermanos. Aunque me dijeron que me iban a reprobar porque era examen, dije, repruébame, pero no tengo por qué estar regañándome. O sea, que mi papá está bien, mi mamá pues ni se diga. Que me regañe, pero un maestrito. Y ya no jugué, hermanos. Y no me reprobaron, saqué buena calificación. Dije, Señor, esta es la recompensa de los que creen en ti. Que en ese tiempo pues, no creía, pero sí creía que el cuerpo no debe ser maltratado. Entonces, mejor agarré mi piano, ahí sí, no me lastima mi piano. Y si estoy lastimado, ahí con las melodías y la unción, viene y me sana. Entonces, ¿por qué cree que yo amo el piano? Amo la música. Es un deporte que no lastima, sino te sana. Amén, mis hermanos. Esa es la obediencia al Evangelio. Que tú obedezcas a lo que el Evangelio produce en tu corazón. Y es la separación entre todas las cosas que no son de Dios hacia las cosas que son de Dios. Por eso dice que el que obedece al Evangelio glorifica a Dios. ¿Sabe por qué glorifica a Dios? Porque el Evangelio es lo que te aparta para ser santo. El Evangelio es lo que te aparta para dedicarte a Dios. Entonces, nadie puede glorificar a Dios que diga yo creo el Evangelio y no quiere dejar lo mundano y todo el sistema y las cosas del mundo. Entonces, ahora viene otra cosa, hermano. Aquí entra otra. El Evangelio te separa no solo de las cosas, sino de la política. Te separa de la religión. Yo cuando creí el Evangelio, hermano, yo quería salvar a mi religión. Por eso le dije a Dios, ya me agarraste, nomás no me suelto. Y una cosa, permíteme que te sirva dentro de mi religión. Y cuando tú te das cuenta, un buen católico, hermano, cuando se encuentra con Dios, lo que menos quiere es dejar a su religión. Quiere hacer algo por su religión. Y eso soy testimonio y otros que hemos practicado. De hecho, hermano, yo trabajo aquí en el cristianismo, pero yo tengo unas ganas de irme al catolicismo. De irme al catolicismo, no de convertirme en católico, Porque yo digo, Señor, pues ya estos ya conocen la palabra. Aquellos están cerrando, levantando muros para que los evangélicos no entren. Hoy cuando hacen sus retiros, ellos dicen, vamos a orar, vamos a tener un retiro, esperemos que no haya un evangélico infiltrado en este lugar. Un protestante. Porque ellos creen que se les puede meter un protestante ahí. Entonces digo, pues ya los hermanos cristianos ya saben, pero ellos no. Cuando yo dije irme al catolicismo, es que por amor de ellos, es que me iría ya a sus reuniones, para sin ser católico, comportarme como católico, para predicarles el Evangelio. ¿Verdad? Pero yo sé que no lo hago porque Dios no trabaja así, no necesita mis ayudaditas. Pero me preocupa la gente católica, me preocupan los testigos. Yo a veces veo un templo testigo y dije, Señor, ¿y si vengo como que no sé nada? Y ahí me hago que voy aprendiendo, pero ahí me los voy confrontando y enseñando la verdad. No, a mí me preocupan esas gentes. Y luego cuando veo que los hermanos que les damos tiempo y casi no quieren, pues más me preocupan. Ahora me preocupan peor los cristianos. Pues estos que saben y no quieren, imagínate. ¿Verdad? Pero
cuando yo me apegué a la religión, porque ya me apegué un año, y por eso no me voy, porque sé que en ese año no prosperó, entonces tú ya, aunque hablan la Biblia, tú te das cuenta que hay un espíritu muy diferente, y luego tú les hablas lo que tú sabes y no te quieren oír, y luego pues aunque no quisiera uno dejar la religión, pero pues ahí ya no encuentras nada bueno, ya aunque hablan de la Biblia, tú sabes, algo te dice que no es así. Entonces ese es el evangelio que hace la separación. Entonces toda persona que obedece al evangelio inmediatamente sigue y va buscando un grupo donde se predique la palabra de Dios tal como el Espíritu quiere y donde todos saben la misma cosa. Entonces por eso es que los católicos convertidos al cristianismo, al evangelio, es el evangelio que los saca de la religión. Eso es así, hermano. Entonces cuando una persona siente que ya no es igual en su religión y que ya aunque está en su religión ya no se siente igual, sea cual sea la religión, entonces obedecer al evangelio es ir hacia donde el evangelio te lleva, y el evangelio te lleva hacia donde hay gente evangélica, a donde gente tiene el mismo espíritu, tienen el mismo hambre de estudiar la palabra. Es allá donde te lleva el evangelio. Entonces la obediencia al evangelio, hermano, es que tú hagas lo que el evangelio está poniendo aquí por el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que es por amor al evangelio que hacemos todas las cosas. Eso es la obediencia al evangelio. Y no solo eso, hermano, el pecado. Muchas veces nosotros malentendemos qué significa que Dios te quita los pecados y malentendemos qué significa que ya no debes de pecar. Y al no entender esa parte, hermano, luego como cristianos nos complicamos el caminar cristiano, hermanos. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te perdona todos tus pecados. ¿Y qué significa eso? Que te suelta de toda culpabilidad que te causa los pecados. Entonces, la sangre te limpia la conciencia, ¿verdad? Y Dios, hasta ahorita, hermano, yo no he encontrado un mandamiento, un verso, donde Dios te prohíba pecar. ¿Alguien lo ha encontrado, hermanos? Así que te prohíba pecar. Yo no he encontrado. Y también cuando la palabra dice no pequéis, yo nunca lo he encontrado, hermanos, que esa palabra no pequéis es un mandamiento así con amenaza. Así como no pequéis porque vas a ver cómo te va a ir. No. Yo siempre he visto en la palabra, hermanos, que cuando Dios usa el término no peques, yo lo veo como un consejo, una invitación. Y cuando Él te dice un consejo de no peques, hijo, no peques, hija, no es porque ahí me vas a ofender y te voy a pegar. Aunque sabemos que el pecado ofende a Dios. Pero ahorita vamos a saber por qué le ofende. No es porque Él es santo así y no le toques su santidad porque vas a ver. No, así mal representamos la santidad de Dios. Cuando Él dice no peques, es porque en el amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos, Dios no quiere que nosotros suframos las consecuencias del pecado. Porque el pecado trae castigo en sí mismo y el pecado trae condenación en sí mismo. Dios no te condena cuando tú pecas ni te castiga cuando tú pecas. El pecado te castiga solo y el pecado te condena. No es Dios. Y el diablo tampoco te condena ni te castiga porque él no tiene derechos. Solo el diablo se aprovecha del pecado para estarte como diciendo, ya ves, o sea, para estarte ahí, haciéndote la vida más miserable. ¿Entiendes? Entonces, el consejo de Dios, sabiendo que el pecado trae muerte espiritual, sabiendo que el pecado trae muerte eterna, sabiendo que el pecado trae condenación, sabiendo que el pecado trae maldición, en su amor al Padre, Él nos invita, Él nos aconseja, no pequen para que no mueran. No está diciendo, si pecan los mato. No está diciendo eso. No pequen para que no mueran, no pequen para que no les venga maldición, no pequen, no está diciendo, si pecan los maldigo. No,
Cada que Dios dice no pequéis, es un consejo de padre amoroso que quiere evitarte las consecuencias. Pongas tú un ejemplo, un papá, hijo, no hagas eso porque te va a ir mal, yo sé lo que te digo. ¿A poco se lo está prohibiendo? ¿A poco lo está mandando así de que tiene que obedecer? No, simplemente lo está aconsejando porque lo quiere librar de una consecuencia, de una desgracia y todo eso. Entonces, cuando Él dice, no es un mandamiento, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero es un mandamiento, según el contexto de la Biblia, en el Pentateuco, como Pablo, nos dice que no hagas, no hagas, no hagas, pero es un mandamiento de vida. O sea, Dios te está diciendo, no lo hagas. Si tú me obedeces, yo sé lo que hago, yo cuido que tú no sufras. Entonces Él dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Quiere decir, en mi consejo te estoy enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Así que toma tú la decisión. Pero añade, escoge el camino bueno. O sea, es un consejo, es un anhelo de Dios, es una invitación. Ahora, ¿cuántos sabemos que nosotros a Él le molesta el pecado y lo ofende? Le ofende no tanto porque no tomamos el mandamiento, sino porque somos rebeldes y desobedecemos con alevosía, de una actitud de no me importa lo que Dios diga, no me importa lo que Él quiera, yo sé lo que quiero. Eso es lo que ofende a Dios, la actitud. Amén, hermano. Entonces ahí sí dice, bueno, hijo, era para tu bien, pero te sientes muy grandecito, pues venga para acá. Pero llega por la actitud del pecador. Entonces, cuando ya nosotros creemos el Evangelio, hermanos, el Evangelio nos produce aquí un deseo de obedecer a Dios y un deseo de despreciar el pecado. El pecado, el Evangelio nos produce un odio por el pecado. Es como cuando tú dices, ¡ay, ya detesto ser desobediente! Cuando tú detestas ser desobediente, es que tú detestas el pecado. Entonces ahí dice el Señor, obedece al Evangelio. ¿Qué quiere decir? El Evangelio te pone aquí, obedece los mandamientos, obedece a Dios, obedece a tu papi, a tu mami. Cuando el Evangelio te pone en tu corazón el obedecer, ahora obedece al Evangelio. ¿Qué quiere decir? Haz que tu obediencia sea perfecta. Hazlo, ponlo en acción. Obedece los mandamientos. Entonces, hermano, cuando el Evangelio te separa del pecado y tú obedeces el Evangelio, ¿a ti te gusta obedecer la Biblia? Te gusta. No es que te mandan. Y cuando te gusta, no es difícil. Por eso decía Jesús, el que quiera hacer la voluntad, sabrá si mi doctrina es de Dios o no. Cuando ya, hermano, el Evangelio te separa de la desobediencia y te pone la obediencia, solamente llévalo a cabo. No es difícil obedecer la palabra, no es difícil perdonar, no es difícil soportar a alguien que es difícil, pero cuando el Evangelio libera aquí tu corazón. Entonces, mi hermano, nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros obedecemos al Evangelio. Y obedecer el Evangelio es lo que el Evangelio nos produce en el corazón, separado del mundo, del pecado y del diablo. Amén, mis hermanos. Esa es la obediencia del Evangelio. Y todo empieza cuando viene el bautismo. O sea, quiere decir, obedecer al Evangelio es que tú obedeces todo lo que el Evangelio te provoca en tu corazón. Eso es obedecer el Evangelio. Todo lo que el Evangelio te provoca en tu corazón. Por ejemplo, viene el pecado a tu puerta y toca. Y el pecado te invita a pecar. Y tú dices, entonces tú miras el Evangelio y tú dices, no. Si ya Cristo murió para que yo esté limpio de pecado, entonces no tengo por qué pecar. Porque Él me quiere que esté limpio de pecado. El Evangelio es para que yo esté limpio, santo. Entonces obedecer al Evangelio es rechazar el pecado también. Entonces, cuando tú rechazas el pecado, entonces ahí tú glorificas a Dios. ¿Por qué?
Porque dice, yo pagué para que tú seas libre de la inmundicia y seas santo. Y por obedecer al Evangelio eres santo. Pero para mantener tu santidad hay que seguir obedeciendo al Evangelio. Amén, mis hermanos. Para mantener tu santidad hay que seguir obedeciendo al Evangelio. Eso es algo muy importante, mis estimados y queridos hermanos. Amén. Entonces, ahí tenemos lo que es la obediencia al Evangelio. Entonces, vamos a ver algo muy importante en Romanos 16, 19. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué nos dice? Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque su obediencia, ¿qué? Ha venido a ser notoria. ¿Qué nos enseña ahí, mis hermanos? Que cuando una persona obedece al Evangelio, toda la gente lo nota, mis hermanos. Nadie puede decir que es obediente y no obedece al Evangelio. Todo aquel, hermano, todo aquel que obedece al Evangelio, inmediatamente se da uno cuenta. ¿Y por qué se da uno cuenta? Porque mira, hermano, cuando usted obedece al Evangelio, la gente te dice, ¿una cervecita? No, gracias. Hoy, ¿desde cuándo tú acá? Desde que conocí el Evangelio. Porque también el Evangelio te separa de los vicios. Hermano, hoy en día confundimos. Nada más porque Dios no salva a uno que está en el vicio. Uno cree que son los hombres que no tienen unción. Entonces caemos a echarle mucha terapia. Y ya que la persona es terapiada, entonces ya viene al Señor. Pero a la doctrina, no al Espíritu. No, hermano, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Él salva a la gente. Entonces no debemos de confundir entre la terapia psicológica que tranquiliza a la gente al Espíritu Santo y el Evangelio que transforma y renueva a la gente. Pero eso depende de Dios, no de nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, dijimos que la obediencia al Evangelio es notoria. ¿Por qué? Porque bien te dicen, oiga, te le invitamos el domingo al bautizo, al cumpleaños de tu sobrino. Y tú dices, ay, muchas gracias, pero no puedo. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que yo voy al culto. ¿Por qué voy al culto? Por el Evangelio. Porque el Evangelio me hizo libre para obedecer a Dios. Y ya no ando ahí en las pachangas. Porque, hermano, mira, hay muchos cristianos, cuando no son libres por el Evangelio, usted los busca donde están en el culto y no están. ¿Dónde andan? Andan en la pachanga de San Isidro. Sí. Ay, es que mi mamá, mi papá y todo, ahora le echan la culpa a papá. No, es que si no vamos nos se van a enojar. Entonces quiere decir que esas personas no han sido libres. Porque la persona que es libre por el Evangelio, no le importa a su padre, su madre, su hermano, su esposa, sus hijos, el mundo, el trabajo, no le importa nada. Porque es que el que es libre del Evangelio, aunque dice, te vamos a correr, el que es libre por el Evangelio dice, los que me corran, si los pajarillos comen cantimayo. Porque es libre por el Evangelio. Entonces, obedecer al Evangelio es vivir en libertad del diablo, es vivir en libertad del mundo y en libertad del pecado. Obedecer al Evangelio es ser esclavos de Jesucristo. Hoy hay muchos hermanos que todavía es esclavo del mundo, son esclavos del diablo, son esclavos del pecado, pero creen que son salvos. Obedecer al Evangelio y mantenerte en libertad. Como dice Gálatas, vamos a Gálatas, hermanos, y terminamos con esto. Amén. Gloria al Señor. Gálatas 5:1
Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, el fin de la obediencia al Evangelio es obedecer a esa libertad, mantenerte libre. Mantenerte libre con la libertad que Cristo te hizo por medio del Evangelio. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud dice, el que peca es esclavo del pecado. Entonces, obedecer al Evangelio, hermano, es mantenerte libre del pecado. Mantenerte en santidad. Eso glorifica a Dios. 2, hermano, es estar libres del diablo. Antes el diablo nos llevaba a hacer lo que era malo, aún queriendo hacer lo bueno. Pero ahora, mantener la libertad, hermano, es que tú obedeces a Dios, a la palabra. Eso glorifica a Dios, hermano. Y eso te hace estar libre del diablo. Y lo otro, hermano, mantenerte en libertad, es si Él te liberó del mundo, mantenerte en esa libertad, no volverte a esclavizar al mundo. Mantenerte en libertad, mantenerte libre del mundo, y eso glorifica a Dios. Eso es la obediencia al Evangelio. El Evangelio es la espada para que tú y yo fuéramos libres, y obedecerle es mantenernos libres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor.